Ahí tenemos las Islas de las Aves, que es el archipiélago de las aves, Los Roques, La Orchila y La Blanquilla, pero en La Orchila hay como una base militar. Por ahí cerca han pasado navíos de los Estados Unidos que, digamos, montan la presión sobre el dispositivo venezolano, haciendo que no pueda proyectarse y que les sea muy, muy difícil tener una presencia en Isla de Aves, que aun y cuando es territorio venezolano reconocido, pierde Venezuela la capacidad de mantenerse en operaciones, porque la vulnerabilidad, digamos, estratégica, táctica, sería muy grande de tener un navío ahí en el medio, rodeado de este dispositivo Lanza del Sur. Bienvenido a Cero Geopolítica. Gracias por estar aquí. Soy Luis Alejandro, doctor en geopolítica. Espero que estés muy bien, que la vida te esté tratando de maravilla y donde quiera que estés, que seas feliz. Y si no es el caso en este momento, espero que estés viviendo tiempos interesantes. Es en todo caso mi deseo hoy para ti. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema precisamente que está en la actualidad mundial, pero antes quiero pedirte que te abones a este canal, que le des like a este episodio y que comentes. Eso me parece que sería un muy buen medio para continuar la conversación y también me daría a mí elementos para próximos episodios. Si, bueno, los temas que te traigo aquí te interesan, te informo que este proyecto tiene un canal de Patreon al cual te invito a unirte por solo $5 al mes. Entonces, vale, bueno, nos vemos ahí sin más. Hoy vamos a hablar de seguir hablando de la situación de tensiones en el Caribe, pero puntualizada en un territorio en particular que me he dado cuenta no se aborda en los medios, en lo que uno escucha, lee o en el debate público. Y es, para ponerlo geográficamente, la Isla de Aves, un territorio, digamos, al norte de Venezuela, en pleno Caribe. Y vamos a ir analizando este territorio en relación, por ejemplo, al espacio de mar, al espacio aéreo. Y vale, espero que esté interesante, que te interese. Em, ¿Por dónde podemos comenzar? Tenemos que las operaciones, digamos, de Lanza del Sur se desarrollan, digamos, en mar, pero también sobre aire. Últimamente, o digamos, en el momento en el que yo estoy grabándote este video, recientemente hubo em, sobrevuelos cerca de las costas venezolanas por parte de aviones de este despliegue operacional de Lanza del Sur, en, por ejemplo, en el Golfo de Venezuela, que está digamos, enfrente del lago de Maracaibo, esta zona que está en la península en la frontera con Colombia y la península de Paraguaná, esta zona aérea, que digamos es mar mm, venezolano. Bueno, el espacio aéreo fue sobrevolado por, tengo entendido que fueron F-18. Pero, a ver, hay varias cosas con esto que se puede decir nada más a partir de ese punto. Esto puede entrar dentro, digamos, de operaciones psicológicas que se ejecutan desde el Comando Sur a destino de de las personas que deciden en Venezuela y los militares para continuar la presión y siempre con el objetivo de un máximo beneficio con una mínima inversión, es decir, que en algún momento con una adición de tantas presiones exista algún quiebre interno y que ocasione un movimiento que permita la caída del gobierno del presidente Maduro. Eso, digamos, que es el objetivo que se está buscando con esta presión constante. Y, digamos, técnicamente hay curiosidades, por lo menos, que uno puede ver, como por ejemplo, em, que cuando un avión vuela en una dirección y tiene los sensores que emiten su posición geográfica, los apaga en las páginas que siguen la bitácora, digamos, de los vuelos, puede ser
que esa bitácora se mantenga durante algún momento más, aun y cuando el avión, quien apagó dejó de emitir su posición geográfica, digamos, dio la media vuelta y se fue. Pero en las aplicaciones, en las páginas, con Marine Traffic, por ejemplo, puede quizás, no, Marine Traffic, no, Flight Radar, que es la que ve donde puedes ver, por ejemplo, como esta y otras más, el itinerario de vuelo. Marine Traffic es para los navíos en el mar. Puedes ver por error que entonces un avión entró digamos, a la proyección de la Tierra hacia el aire, que digamos que desde Venezuela, por lo que se ve, es una suerte de línea roja que todavía las operaciones de Lanza del Sur no sobrepasan, no transgreden de manera recurrente, como si es en lo que se llama, y ahora venimos a este punto, que es la zona de información de vuelo de Maiquetía. La Organización de Aviación Civil, digamos, dividió el mundo en regiones de información de vuelo. Esto es con finalidades de control aéreo de los vuelos comerciales, sobre todo. Y bueno, de los vuelos, sí, privados, comerciales, pero en ningún sentido con fines de delimitación de soberanía o de limitación de carácter estratégico. Lo que pasa es que, bueno, desde el momento en que uno crea líneas, digamos, en la geografía, en el espacio, y que estas líneas son reconocidas por un conjunto de actores, estas con el tiempo tienden a consolidarse y tienen la potencialidad, en todo caso, es lo que estamos viendo, tienen la potencialidad de ser, em, como digamos, un instrumento de apoyo para operaciones que transgreden, digamos, una zona. Y ahí, o sea, si concatenamos, digamos, la región de información de vuelo de Maiquetía, sería bueno, sí, que puedas ver un mapa, eh, si lo puedes hacer, con estas líneas divisorias. Hay una página que se llama, cónchale, ¿cómo se llama esta página? Um, bueno, está la página de la Organización de Aviación Civil y ahí la puedes conseguir. Entonces, bueno, tienes estas líneas, está la región de información de vuelo de Maiquetía y um, unas líneas divisorias que sí son formales y que determinan límites contratados entre estados, son aquellas que delimitan las zonas marítimas entre estos. Por ejemplo, en el mar se han delimitado a través de tratados eh, límites entre Venezuela y Estados Unidos, límites entre Venezuela y Países Bajos, límites entre Venezuela y Francia, es decir, entre Venezuela y potencias y países europeos, digamos, de potencias mundiales y potencias nucleares en el escenario mundial. Y esto es posible porque, bueno, Venezuela posee un territorio que es ínfimo, creo que son 4 hectáreas, lo que leía recientemente, alrededor de 4 hectáreas. Es muy pequeño, pero con un valor altamente estratégico, porque a partir de este territorio, Venezuela tiene una proyección de mar territorial, de zona económica exclusiva, de un buen espacio en esta parte central norte, digamos, del Caribe, del mar Caribe. Em, por ejemplo, en el norte, la isla de Aves limita con Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Estados Unidos, con la isla de Saba y San Eustaquio, Países Bajos, con Martinica y Guadalupe, Francia. Tratados en 78, 1980, ahí. Aparte de esto, bueno, esta isla tiene una importancia, bueno, que ha variado con el paso de los años. Por ejemplo, en el siglo XIX, esta isla estuvo en el centro también de rivalidades por el acceso al guano. El guano, digamos, en estas épocas,
era un recurso bien estratégico que hasta tuvo rol en guerras, es decir, el guano, el componente es el nitrógeno, que es muy necesario, o sea, que es muy importante para los fertilizantes. Y eso fue actor en guerras. Por ejemplo, el salitre, que también es otra fuente de nitrógeno como fertilizante, pero en el caso del salitre yo creo que también sirve para hacer explosivos. Servía para hacer explosivos y el guano solo para los fertilizantes. Eso estuvo, digamos, estos recursos estuvieron envueltos dentro de lo que estaba en juego en la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico que viste, en Chile, el norte de Chile, Perú, Bolivia, toda esta zona, el desierto de Atacama, uno de esta guerra del Pacífico, de lo que estaba una de las cosas que estaba en juego era el acceso a estos recursos, porque, bueno, eran estratégicos. De una menor medida, la isla de Aves era una fuente de este recurso, de este nitrógeno que contiene el guano. Y este guano existía en cantidades en esta isla porque ecológicamente es un punto de encuentro de varias especies de aves y también, bueno, ya con menos cosas en juego a nivel estratégico para las tortugas verdes. No recuerdo su nombre científico, pero ahí es un punto, digamos, ecológico de importancia en esta zona. Te estoy dando aquí datos así para que tengas en mente. Igual, como te digo, pensando en voz alta lo que me viene. Y sí, bueno, es una isla que tiene una altura sobre el nivel del mar eh, relativamente débil, ¿no? 4 más o menos metros eh, que varían en función de la marea alta, marea baja y que hacen de esta isla vulnerable, ¿no? A las tormentas, ciclones y que ha estado en el centro de controversia en cuanto a su reconocimiento como isla. Pero bueno, digamos que el estatus de esta isla es reconocido porque, bueno, por ejemplo, se han firmado fronteras, se han firmado tratados de fronteras internacionales que validan en el escenario internacional esta isla en tanto que isla. Pero en el contexto ahora de fuerte rivalidad, de agresión de Estados Unidos hacia Venezuela, buscando hacer que caiga Maduro, vemos que entonces ahí pudiera haber, si no es que ya hay una situación de, um, de cambiar ese estatus de esta isla, porque si vemos el despliegue, yo no sé exactamente en el momento que te estoy hablando, cuál es la presencia ahora de militares y de científicos en esta isla de Aves. Bueno, porque una cosa que noté es que en la isla de Aves hay un centro que es como una estructura que parece como una plataforma petrolera, ¿viste? Las que están offshore en el mar, con pilotes, una cosa bien grande, con desalinizadora, un helipuerto, que si te metes ahorita en Google Maps lo puedes ver, y que, digamos, le proporciona un asiento permanente con científicos, con militares. Habría que ver qué está pasando en este momento ahí porque el despliegue militar, bueno, con el portaaviones Gerald Ford, con la cantidad de fragatas, de grupos anfibios, el grupo anfibio Iwo Jima, todo este aparataje, se ha venido limitando el espacio de circulación marítimo de Venezuela hasta casi su mínima expresión, tanto así que, bueno, que digamos en la primera cadena de islas de Venezuela, donde está ahí tenemos las islas de las aves, que el archipiélago de las aves, los Roques, la Orchila y la Blanquilla, pero en la Orchila hay como una base militar. Por ahí cerca han pasado navíos de los Estados Unidos que, digamos, montan la presión sobre el dispositivo venezolano, haciendo que no pueda proyectarse y que les sea muy, muy difícil tener una presencia en Isla de Aves, que aun y cuando es territorio venezolano reconocido, pierde Venezuela la capacidad de mantenerse en operaciones, porque la vulnerabilidad, digamos, estratégica, táctica, sería muy grande de tener un navío ahí en el medio, rodeado de este dispositivo Lanza del Sur, que no reconoce, que ya han dicho claramente que no reconocen al gobierno de Nicolás Maduro, sino
estar en la cabeza de un cartel que no se sabe su existencia, no se ha probado nada, pero digamos que es la estrategia de Estados Unidos también para consumo interno de Estados Unidos, y justificar así la operación contra el cartel de los soles, el cartel de los soles, la guerra contra el narcoterrorismo. El cartel de los soles fue ahora en noviembre, finales de noviembre, catalogado así como terrorista. Entonces, bueno, el despliegue, digo, que están rodeando en esta parte, este despliegue caribe, porque Estados Unidos tiene, digamos, las islas pudieran verse como suertes de portaaviones naturales, avanzados, puestos avanzados, y que permiten un asentamiento y proyectar fuerzas hacia donde se tenga la estrategia. Ya hablamos en el otros episodios de Trinidad, perdón, disculpa, de la isla de Trinidad, pero también hay despliegues en Granada, hay despliegues en el frente de Venezuela. Si no eres venezolano, pues si eres venezolano seguro ya lo sabes. Tenemos 3 islas muy cerquitas, casi que las puedes ver, son de Países Bajos, son Aruba, Curazao y Bonaire. Y en estas islas también hay presencias de este operativo Lanza del Sur. Y vale, bueno, también en los territorios de Estados Unidos, en las Islas Vírgenes, Puerto Rico, como ya te había dicho, también en República Dominicana, Guantánamo está por ahí cerca. Entonces, ves, hay todo un dispositivo, además de un apoyo en islas terrestres, que geográficamente, si sacas la cuenta de todo, de esta geografía, hace como un círculo en el Mar Caribe enfrente de Venezuela. Entonces, en la práctica, Isla de Aves de facto, digamos, los Estados Unidos en esta coyuntura le está quitando este territorio a Venezuela. Y esto, digamos, me lleva a hacer, sí, aquí pensando, como te digo, siempre pensando en voz alta, eh, una reflexión sobre, claro, ahí está la zona económica exclusiva de los estados de Venezuela y hay como unas líneas que se le ponen por encima, que son, digamos, las de la región de información de vuelo de Maiquetía, que no reconocen la isla de Aves, porque la región de información de vuelo de Maiquetía no es un calco sobre los límites de la zona económica exclusiva. No sé si me explico. Es una línea que es diferente y que deja por fuera a la isla de Aves. Y esta isla de Aves está en la región de información de vuelo yo creo que está controlada por Estados Unidos, que es la de Puerto Rico. Yo creo que es la región de vuelo de Puerto Rico, de San Juan. Y en esa región de vuelo está Isla de Aves. Entonces, ahí, o sea, ese tipo, digamos, de datos pueden ser instrumentalizados, ¿ves? Y bueno, para sobrevolar, imaginemos que Venezuela hubiese tenido por ahí un, un conjunto de aeronaval, o sea, que tenga unos helicópteros, unos barcos. Esos helicópteros dependerían de la región de información de vuelo, que no es la de Maiquetía. Bueno, eso es una reflexión que te hago aquí, digamos, en función de este territorio, que como ya estás viendo, tiene un valor estratégico que es muchísimo más grande que lo que pudiese sugerir su superficie tan pequeñita, porque da un acceso a una zona económica exclusiva muy grande, una proyección grande, que le da a Venezuela una apertura hacia el Caribe bien importante. Y, digamos, eso pudiera ser, o sea, tratando de pensar en esta situación sí, de agresión, de presión de Estados Unidos hacia Venezuela. Por ejemplo, en estos días hubo unos helicópteros de esta operación Lanza del Sur, abordaron un buque petrolero de una flota, digamos, en el mundo, los países sancionados, petroleros que exportan petróleo sancionados, y no solamente, pero digamos, en el caso de los petroleros, existe para poder cortocircuitar estas sanciones de Estados Unidos,
buscan tener, por ejemplo, flotas fantasmas. Flota fantasma es que, digamos, no tienen la bandera del país y usan un sistema de transbordo del petróleo que les haga difícil hacerla, seguir el origen y el destino. Por ejemplo, digamos, de un país A sale un navío cargado de petróleo, digamos, un país sancionado, sale un navío cargado de petróleo, pero es un navío que no tiene la bandera del país, tiene una bandera de otro país. Este navío ¿te acuerdas cuando te hablé de los emetores, los dispositivos que emiten la posición geográfica? Que tú puedes ver, por ejemplo, en páginas como Marine Traffic. Bueno, eso o lo apagan o lo hackean en el sentido de que dan una posición que no es en la que están actualmente para despistar a quien quisiera hacer un control del estado sancionado y sus actividades petroleras. Y además, por ejemplo, en aguas internacionales, entonces este barco, este petróleo de país sancionado, hace un transbordo con otro barco que no salió de un puerto, por ejemplo, en este caso venezolano, se hace un transbordo internacional, en aguas internacionales, para llevar el petróleo a otro estado, al estado B. Entonces, ya sin que se vea que es el petróleo sancionado. Entonces, ya esto es una manera de darle la vuelta a las sanciones. Y esto es algo que, por ejemplo, hace Rusia con India. Y por lo que tengo entendido, hay maneras en que el petróleo sancionado ruso puede estar llegando a países, por ejemplo, europeos, a través de India. Es una información que igual tú puedes confirmar, verlo más en detalle, pero digamos es la dinámica en general. Y el petróleo venezolano, por ejemplo, pudiera estar yendo o sea, hacia China utilizando este tipo de métodos de flota, de flota fantasma. Entonces, bueno, esta operación Lanza del Sur em, arrestó un navío, Skipper, se llama. Y bueno, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, declaró que se van a quedar con ese petróleo, botín de guerra, no sé cómo llamarlo. El presidente venezolano o desde Venezuela, bueno, denunciaron un robo de, de petróleo. Y algo sí que yo puedo decir es que, digamos que el comercio internacional ha sido, o sea, digamos, los flujos siempre protegidos, en el sentido de evitar este tipo de actividades que em, han sido calificadas, por ejemplo, por el gobierno venezolano de piratería, pero sobre todo que, digamos, en un sentido práctico, pueden generar represalias, es decir, se pueden sentar un precedente y en otras partes del mundo situaciones similares pudieran ocurrir eh, eh, sobre la base de este precedente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se rompe las reglas, digamos, internacionales, del comercio internacional, que está regido por un conjunto de reglas, de leyes, comúnmente aceptadas por los estados, si vemos que está pasando ya que se pasa de manera sistemática a una política de correlación de fuerza sistemática, cortocircuitando las convenciones, pudiera ser que entonces una situación de tensiones en otra parte del mundo, los Estados Unidos un aliado o un producto estadounidense pueda ser objeto de presiones por otra potencia. Lo que me vendría a la cabeza sería China, que pudiera ejercer presiones. O sea, esto es como una reflexión que hago para decirte que este tipo de actos tiene implicaciones. Pudiera tener implicaciones. Pudiera no tener implicaciones si, por ejemplo, los Estados Unidos, el Estado que aplica este tipo de operaciones, tuviese una hegemonía geopolítica tal que fuese imposible. Lo que pasa es que este no es el escenario en el que estamos viviendo en términos geopolíticos y que fue ya formalizado por lo que te hablé el otro día, por la Estrategia Nacional de Seguridad de este año 2025, que digamos da la visión de los Estados Unidos, la visión de los Estados Unidos sobre el mundo, y en este documento de 33 páginas se ve claramente que hay como un repliegue ofensivo, pero un repliegue en el que ya Estados Unidos admite que, bueno, no puede tener un control total del planeta, del comercio, de los flujos, de quién hace qué y dónde, de control.
como sí lo fue, digamos, después de la caída del muro de Berlín. Y eso también, por ejemplo, si los Estados Unidos es el país con más portaaviones, con más capacidades de despliegue en, en otras partes del globo, es precisamente porque eso era parte de su estrategia de control de flujos. Y uno, digamos, de los principios que defendía era el libre tránsito, el libre paso del comercio, el libre flujo comercial. Y para esto, bueno, tiene toda una cantidad de elementos, de flotas, de bases en distribuidas en todo el planeta. Ahora con este nuevo documento, hay como te digo, este repliegue, y se concentrará su prioridad absoluta o principal es el hemisferio occidental, es decir, el continente americano. Y en este sentido busca la exclusión de cualquier actor, sobre todo rival del continente. El primero de la lista, bueno, China, pero también Rusia, aun y cuando uno ve que Donald Trump y Vladimir Putin se entienden muy bien, y que hay puntos en otros conflictos donde hay ¿cómo decir? La capacidad de diálogo y de ponerse de acuerdo es importante. Eso, digamos, a nivel estratégico en el continente, en el hemisferio occidental. Ya, bueno, con este documento se ve, lo dicen claramente, que quieren los Estados Unidos van a obrar en función de tener una supremacía total. Pero bueno, para esto, digamos, este control del continente no quita que, bueno, en el papel al menos, o sea, la isla de Aves tiene, bueno, la soberanía venezolana, que fue, bueno, producto de de la colonia española. Hubo un la, eso no fue lineal, es decir, que no hubo conflictos con respecto a este territorio, porque ya te hablé del guano, de las rivalidades con respecto al guano. Y eso hizo también que, por ejemplo, Países Bajos, si mal no recuerdo, igual verifica, como te digo siempre en cada episodio, es bueno que cuando te dé datos, informaciones que sean claves y de las cuales tú tengas alguna duda, verifiques. Igual yo, en la medida de lo posible, te doy siempre que me acuerde. Te pongo aquí los links aquí abajo, de fuente, claro, oficial. Pero bueno, entonces, algo que confirmó la soberanía de Venezuela en Isla de Aves fue un laudo frente a Países Bajos que quería reivindicar, creo. Fue un laudo hecho por España, emitido por un arbitraje, hubo un laudo arbitral en 1865 que, bueno, le da definitivamente la soberanía a Venezuela. Pero vemos que, por ejemplo, uno de los campos que yo analizo es el riesgo geopolítico. Y entonces, ¿en qué escenario Venezuela pudiese perder ese territorio? Prever ese tipo de situaciones permite, bueno, sí, pensar en este territorio, pero en los demás. Son métodos, maneras, claves, útiles, herramientas para pensar, digamos, la realidad. Ya hablamos, por ejemplo, de facto, de la operación Lanza del Sur, con sus justificativos, sus objetivos. Ya de facto está imposibilitándole a Venezuela un normal desenvolvimiento en su zona económica exclusiva, nada más viendo que con la explosión de embarcaciones, que sean narcotraficantes o no, un Estado normalmente que busca operaciones antinarcóticos, el procedimiento no es explotar en los navíos, sino arrestarlos, como se puede hacer como se hace en todas partes. Arrestarlos y llevar a juicio o sea, decomisar la cocaína, verificar si hay cocaína, decomisar la cocaína, arrestar a los presuntos delincuentes, llevarlos a juicio y que cumplan su cadena perpetua, o los 30 años, los años que les den, por esta actividad de tráfico. Digamos que es el deber ser y la forma que el derecho le dio a digamos, la forma civilizada de una operación antinarcótica.
Entonces, bueno, no, sí, me desvío un poquito, pero es que digamos que eso disuade, digamos, a un navío de pescadores venezolanos que se va a la zona económica exclusiva que le otorga Isla de Aves a Venezuela, no pueden hacerlo ahora, objetivamente, porque corren un riesgo importante de que lo exploten cualquier embarcación. Entonces, digamos que para decírtelo aquí muy claramente, en los hechos, de facto es de los hechos, de pérdida de territorio, al menos en esta coyuntura de esta operación. Y habría que ver, pensar sobre las implicaciones de que esta situación se perpetúe, o sea, continúe en el tiempo y qué output pudiese eso generar. Otro tipo, sí, aquí me estoy poniendo a pensar contigo como el objeto de hoy es decir, la operación y focalizada en esta isla de aves, los escenarios en los cuales Venezuela, por ejemplo, pudiese perder ese territorio, como ya te dije, altamente estratégico. Y desde el punto de vista estratégico, pero también ecológico y económico, por la zona económica exclusiva y ecológico por la cantidad de aves, la biodiversidad y, que existe en la zona. Y la capacidad de realizar estudios científicos. Entonces, bueno, también pudiéramos ver escenarios en los que se acentúe lo que ha sido llamado ahora comúnmente el lawfare, que es una guerra jurídica, sería la traducción, que se pudiera buscar en el ámbito de las Naciones Unidas, de los tratados, del derecho al mar, y cuando haya estados que sean firmantes y ratificadores o no, es una arena, digamos, que tiene un reconocimiento internacional y que rige el derecho del mar. Y entonces, digamos que si en el ámbito de los organismos de la ONU especializados encargados del derecho del mar se hace y Estados Unidos invierte muchísimo em, capital humano, muchos recursos en este lawfare, pudiera buscarse, por ejemplo, pensando yo aquí contigo, bajar la categoría de isla de aves a islote o roca o alguna otra denominación que haga que Isla de Aves no sea una isla, sino y entonces al no ser una isla oficialmente pierda zona económica exclusiva y bueno, hay bastantes implicaciones que perjudicarían a Venezuela y eso yo continuando a imaginar escenarios en los cuales la presión de Estados Unidos aumenta cada vez más. Por ejemplo, está este navío petrolero, todo el proceso de Citgo y hasta su venta, que fue una pérdida estratégica gigante de Venezuela. El decomiso o el robo, no sé cuál será el estatus legalmente más correcto del oro venezolano en el Banco de Inglaterra. ¿Ves lo que te quiero decir? Y entonces eso sería una herramienta más de presión sobre ya directamente la soberanía venezolana. Y ver qué y tratar de ver en el escenario en los que cuál pudiera ser la respuesta del gobierno del presidente Maduro, del ejército venezolano. Eso es digamos, escenario, pero ya que eso no depende de nadie, sino, bueno, sí depende del humano, pero de las actividades económicas en general, es que ¿te acuerdas como te dije hace ratico? Que esta isla tiene una altura sobre el nivel del mar muy baja, 4 metros más o menos, verifica igual. Y hace que eso la hace vulnerable al aumento del nivel del mar, porque si el mar aumenta ya como efecto de este cambio climático a un cierto nivel, esta isla pudiera verse en algunos momentos del año o en algunas coyunturas o completamente sumergida. Y ahí sí el riesgo ya que pierda ya su estatus de isla depende de factores físicos bueno, que estarían escapando a Venezuela. Aunque bueno, hay estrategias de actores estáticos, estadales, pero que son potencias, como por ejemplo China, que en un mar que ellos reivindican en el mar del sur de China, em, a islas con características más o menos comparables o atoles a Isla de Aves, han
realizado una gestión del territorio con construcciones con betón armado y tal, o sea, que hacen que solidifican, aumentan la talla, la altura y consolidan más la isla y hace que sea un poco menos, disculpa, vulnerable a los efectos del cambio climático. Eso, bueno, en el caso chino ya es claro, hay eh, cosas en juego con respecto a la reivindicación y que ya eso es otro tema que, bueno, hablaremos. Si te interesa, escríbemelo y capaz te hago un episodio sobre eso. Pero te digo este aumento del nivel del mar pudiera entonces ser una causa física. ¿Qué otro escenario? Bueno, digamos que una de los objetivos de Estados Unidos, muy claramente expresados en su estrategia de seguridad nacional, es desplazar a China de sus actividades, de sus vínculos económicos, comerciales, pero también a nivel de infraestructuras en el continente. Ya te acuerdas de lo de Panamá, lo que te dije, el puerto de Chancay, o sea, esta conexión de Brasil a Perú buscando salida para China. O sea, para repetirte todos los ejemplos, para refrescarte ahí rápidamente la memoria. Bueno, en el Caribe, digamos, es un mar Mediterráneo. Pareciera que no, y capaz sí, te dice no, pero tenemos el mar Mediterráneo que ya tú conoces, entre Europa y África y hacia el este, pero está el mar Mediterráneo también, del Caribe. Si te pones a ver, tenemos Venezuela, Colombia, los países centroamericanos hasta la península de Yucatán, y bueno, después tenemos Cuba, la isla de la Española, que tiene Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, toda esta, y después, bueno, Saba, San Eustaquio, Montserrat, Guadalupe, Martinica, Dominica, Granada, este rosario de islas, collar de perla de islas hasta Trinidad y Tobago y Venezuela. O sea, digamos que hay varias acepciones de lo que Caribe quiere decir. Capaz en otro episodio te lo desarrollo para no extenderme mucho, pero uno pudiera decir Caribe va desde la Guayana Francesa hasta Miami. Todo este círculo grandísimo que comprende también las Bahamas. Podemos decir que esto puede ser una acepción de lo que Caribe quiere, del significante Caribe, de lo que Caribe puede querer decir. Pero digamos, lo más práctico con respecto a este episodio, Caribe es lo que te acabo de describir. Y en este punto, bueno, Isla de Aves, bueno, está en un punto central porque digamos que todo los navíos de contenedores, los que atraviesan el canal de Panamá y que van, por ejemplo, a Europa, pasan cerca de Isla de Aves en algún punto, en función también de los itinerarios. Habría que pensar qué implicaciones si pudiera tener eso, pero, o sea, para decirte reafirmarte otra vez la idea del carácter estratégico, verdaderamente, de esta isla que es muy pequeñita. Eh, bueno, em, ya podemos ver entonces que estas islas están en entredicho en esta operación actual y que es previsible que estas operaciones de presión de Estados Unidos en el Caribe continúen como han sido anunciadas y que este tipo esta isla habría que seguirle echando el ojo y materia para pensar, para ver qué puede pasar y qué no, y qué escenarios prever. Aquí, bueno, te doy la palabra a ti. Dime tú en comentarios qué otra cosa te viene a la mente hablando de este tema y qué implicaciones pudiera tener para, digamos, comercio internacional, para, eh, sí, los flujos, mm, para la geopolítica de la región, las implicaciones a nivel mundial de este tipo de pérdida de facto y coyuntural, en todo caso, de soberanía sobre un territorio. ¿Qué implicaciones pudiera tener esto en otras partes del mundo? Eh, Eso es algo así también para pensar. En todo caso, dímelo aquí abajo en comentarios